Mi nombre es Rachel. Tengo 30 años y trabajo en una empresa. Este año me casé con mi esposo, Dominique. A diferencia de un matrimonio convencional, el nuestro venía con un reto especial. Dominique ya tenía 2 hijos de su anterior matrimonio, cuya madre había fallecido el año pasado. El mayor, Julian, tiene 10 años, y el menor, Matt, tiene 8. Al casarme con Dominique, de repente me convertí en la madre de Julian y Matt, aunque Matt me aceptó rápidamente como su nueva madre. La relación con Julian fue más complicada. Siempre mantenía una distancia conmigo. Hablaba de forma reservada y era algo frío. Entendía que la pérdida de su madre aún pesaba sobre él, así que solo esperaba poder acercarme a él poco a poco. 2 años después de nuestro matrimonio, descubrí que estaba embarazada. Fue una gran alegría cuando nuestra hija, Sara, nació sana. A pesar de que mi relación con Julian no cambió mucho, algo me conmovió profundamente. Él era muy protector con Sara, tratándola como si siempre hubiera sido su hermanita. A nivel familiar, las cosas parecían funcionar bastante bien, pero había un problema constante que ensombrecía nuestra felicidad: mis suegros, tanto Kurt como Leia, los padres de Dominique, no perdían oportunidad de intimidarme. Cuando quedé embarazada de Sara, en lugar de alegrarse, ambos me reprocharon la diferencia de edad entre Sara y sus medios hermanos, Julian y Matt. Decían que esa brecha haría que la gente hablara de nosotros, que chismorrearan a nuestras espaldas y especularan sobre nuestra familia. No podía comprender por qué Kurt y Leia se obsesionaban con esas cosas superficiales. Me preguntaba si vivían únicamente para mantener una apariencia perfecta frente a los demás, a costa de lastimar a quienes deberían ser su familia. Realmente no podía entenderlo. La mentalidad de estas personas me resultaba incomprensible. Mi esposo y yo trabajábamos a tiempo completo, así que, con frecuencia, dejábamos a los niños en casa de Kurt y Leia para que los cuidaran. Por esta razón, después del trabajo, solíamos cenar en su casa. Leia aprovechaba cada ocasión para criticarme. Solía decir, con sarcasmo: eres mujer, pero no haces nada en casa. Apenas haces lo justo y encima tienes un hijo. ¡Qué deshonrosa eres! Estas palabras se repetían cada vez que los niños no estaban presentes, como si esperara que no hubiera testigos. Kurt tampoco se quedaba atrás. Siempre buscaba cualquier excusa para acusarme de algo. Ya ni siquiera podía recordar todas las pequeñas cosas que me habían dicho, porque sus reproches y gritos eran constantes, casi diarios. Lo que más me dolía era su comportamiento durante las cenas. Kurt y Leia solían repartir mi parte de la comida entre los demás, dejándome con el plato vacío. Luego, Leia fingía preocupación y decía con una sonrisa maliciosa: «Oh, Rachel, parece que te quedaste sin comida, pero bueno, estás a dieta, ¿no? No necesitas comer tanto». Se reía de mí mientras yo permanecía en silencio. Para ser sincera, ni siquiera me permitían tomar un bocado, como si mi presencia allí fuera irrelevante. Mientras tanto, Dominique, mi esposo, se sentaba a comer sin inmutarse. Nunca intervenía ni intentaba detener sus ataques. Simplemente ignoraba la situación, concentrado en su plato como si no ocurriera nada. Afortunadamente, mis hijos me demostraban su apoyo, lo que me ayudaba a soportar esos momentos. Matt, con su inocencia, me decía: «Te doy esto, mamá», y trataba de compartir su comida conmigo. Incluso Julian, que normalmente era reservado conmigo, me ofrecía un poco de lo suyo diciendo: «Esto está delicioso, pruébalo». Esas pequeñas muestras de cariño significaban el mundo para mí, aunque Kurt y Leia parecían molestos al ver que los niños me apoyaban. Yo ignoraba sus miradas de desaprobación y aceptaba con gratitud la generosidad de Julian y Matt. Creo que lo único que evitó que colapsara fue el hecho de que los niños estaban de mi lado. Sin ellos, habría sucumbido a la presión hace mucho tiempo. Sin embargo, el acoso de Kurt y Leia nunca cesaba, y poco a poco sentía que me estaban arrinconando. Lo más doloroso de todo era la actitud de Dominique. No solo no me defendía, sino que parecía estar completamente del lado de sus padres. Hace poco, incluso se atrevió a decirme algo que me dejó sin palabras. «No te atrevas a avergonzar demasiado a mi madre y a mi padre diciendo esto». Esas palabras de Dominique seguían resonando en mi mente. Parecía que lo único que le importaba era proteger la imagen de Kurt y Leia, como si admitir que me estaban intimidando fuera una ofensa imperdonable. Pero la realidad era clara: sí, Kurt y Leia me intimidaban, y lo hacían sin reparos. Entonces, ¿por qué siempre terminaba siendo yo la culpable? No podía hablar de esto con nadie. Mis sentimientos quedaban atrapados dentro de mí, y la soledad se volvía cada vez más pesada. Pensé en divorciarme de Dominique más de una vez, pero no podía hacerlo. Sara acababa de nacer, y el futuro me asustaba más que el presente. Mientras me preocupaba por todo esto, 2 años pasaron como un suspiro. En ese tiempo,
Perdí alrededor de 33 libras. Mi cuerpo había sido promedio al principio, pero ahora parecía desnutrido. Mi rostro se veía pálido, mis mejillas hundidas. No solo era mi cuerpo el que se deterioraba, mi espíritu también estaba al borde del colapso. En el trabajo, la gente empezó a notar mi estado. Algunos compañeros me preguntaban si estaba bien, pero yo siempre decía que todo estaba bajo control. Incluso una persona de recursos humanos me entrevistó, preocupada de que estuviera siendo acosada laboralmente. Cada vez que me preguntaban, negaba que algo estuviera mal, pero la verdad era que no sabía cómo explicar lo que me estaba ocurriendo. Estaba tan perdida en mis problemas que ya ni siquiera podía identificar cuál era el más grande. Entonces, un día de Año Nuevo, algo inesperado sucedió. Julian, que ahora tenía 15 años, se acercó a mí. ¿Estás bien? ¿Estás segura de que no te estás esforzando demasiado? Me quedé helada. Era la primera vez que Julian me hablaba así, con genuina preocupación en su voz. Durante años, había pensado que no le agradaba. Había mantenido mi distancia, sin querer molestarlo ni forzar una relación. Pero ahora, esas palabras amables de Julian me hicieron reflexionar. Recordé todos los pequeños momentos en los que, sin decir nada, él había estado ahí para mí. Cuando Kurt y Leia me trataban mal, Julian compartía su comida conmigo sin dudarlo. Siempre cuidaba de Sara con dedicación, asegurándose de que estuviera segura y feliz. De repente, me di cuenta de algo que había estado frente a mí todo este tiempo. Julian siempre había sido una fuente de apoyo silenciosa. Aunque no hablábamos mucho, su bondad estaba presente en cada gesto, en cada pequeña acción. En ese instante, algo cambió en mi corazón. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente sola. Cuando Julian me preguntó cómo estaba, algo dentro de mí se rompió. Las lágrimas empezaron a caer sin control, como si todo lo que había estado guardando durante tanto tiempo finalmente explotara. No pude evitarlo. Sabía que tal vez era patético llorar de esa manera frente a un chico de 15 años, pero las emociones se desbordaron de tal forma que simplemente no podía detenerme. Mientras sollozaba, le conté a Julian todo lo que había estado conteniendo, mi dolor, mi frustración, mi soledad, y lo que más me sorprendió fue que Julian, con su juventud, me escuchó en silencio, sin juzgarme. En ese momento, sentí que podía confiar en él más que en cualquier adulto, incluso en Dominique. Cuando terminé de hablar, Julian finalmente rompió el silencio. ¿Qué quieres hacer, mamá? ¿Quieres dejar a ese hombre? Su pregunta me hizo detenerme un momento. ¿Realmente quería dar ese paso? Sin pensarlo demasiado, respondí desde lo más profundo de mi corazón. Quiero el divorcio, quiero alejarme de ese hombre y de sus padres. Creo que es lo mejor para mí. He soportado demasiado hasta ahora. Al escucharme, Julian no dijo nada más, pero sus palabras me hicieron llorar nuevamente, esta vez de alivio. Finalmente, alguien me entendía. Esa misma noche, tomé la decisión de hablar con Dominique. Le pedí el divorcio, decidida a llevarme a Sara y salir de esa pesadilla lo antes posible. Cuando le dije lo que quería, su rostro se puso rojo de rabia y empezó a gritar. Pero, al final, su respuesta me sorprendió por su indiferencia. Haz lo que quieras, ya no me importa, firma los papeles del divorcio. Su falta de reacción me dejó sin palabras. Todo había llegado a su fin, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control de mi vida. Dominique y yo llegamos a un acuerdo. Me iría de la casa en una semana para tener tiempo de empacar mis cosas y las de Sara, mientras me ocupaba de organizar todo. Julian se acercó a mí una vez más. Si es posible, ¿podrías llevarnos contigo?, me preguntó, con voz vacilante. Me sorprendió la pregunta, pero lo que Julian me contó a continuación me dejó sin palabras. Dominique, comenzó, con la voz temblando, quemó todas las fotos de nuestra madre, las que Matt y yo atesorábamos. Es lo único que nos quedaba de ella. También nos impide ver a nuestros abuelos maternos. Nunca nos ha dejado ir a visitarlos. Y ni siquiera hemos podido ir a la tumba de nuestra madre. He oído que nuestros abuelos quieren vernos, pero él les dice que no pueden venir. El dolor en sus palabras me desgarró. Mientras escuchaba la historia de Julian, me di cuenta de lo profundamente que había fallado Dominique como figura paterna. Kurt y Leia podían ser terribles, pero Dominique era igual de horrible, si no más. Quiero que vengas con nosotros, Julian, a ti y a Matt, le respondí, con una determinación que ni yo sabía que poseía. Julian me miró con los ojos llenos de alivio y, por primera vez, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Gracias, mamá, lo siento mucho por haber sido tan frío contigo antes. No sabía cómo acercarme, susurró, y yo sentí que finalmente había logrado conectarme con él. Después,
Matt se unió a la conversación. Quiero ir contigo también, mamá, dijo con firmeza. No lo dudé ni un momento. Estaba decidida a llevarlos conmigo. Me comuniqué con los abuelos maternos de Julian y Matt y los llevé a verlos. Cuando los abuelos los vieron, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era obvio que se preocupaban por ellos, pero no podían hacer nada debido a la presión que Dominique ejercía. Les conté que me estaba divorciando de Dominique y que quería llevarme a Julian y Matt conmigo. Para mi sorpresa, no solo los abuelos, sino también los tíos y tías de los niños, se ofrecieron a ayudarme financieramente para que pudiera alejar a Julian y Matt de Dominique. Era un apoyo inesperado y generoso. Fue un alivio saber que no estaba sola en esto. Finalmente, los niños pudieron ver a sus abuelos siempre que quisieran, y sus sonrisas, que tanto me habían faltado, regresaron a sus rostros. Pocos días después, tuvimos una reunión en casa de Kurt y Leia. Sara se quedó con mis padres, ya que no quería que ella estuviera cerca durante el enfrentamiento. Dominique, Kurt y Leia estaban furiosos. Cuando les conté sobre el divorcio, su reacción fue inmediata y destructiva. ¿Qué clase de mujer eres?, gritó Leia. Nunca conocí a alguien tan egoísta. ¿Qué crees que estás haciendo con nuestro hijo? Es solo un cajero automático para ti. Yo siempre estuve en contra de este matrimonio, pero ahora lo que me estás haciendo es aún peor. Eres una mujer horrible. ¿Deberías ir al infierno? Me quedé en silencio, asimilando todo lo que decían. Las palabras de Dominique, Kurt y Leia me dolían, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Ellos podían gritarme lo que quisieran, pero yo ya no iba a ser su víctima. Aunque intentaron discutir sobre la custodia de Sara, no me dejaron intimidar. Kurt y Leia seguían mostrando su desaprobación, pero yo ya no les temía. Estaba lista para seguir adelante con mi vida y darle a Julian, Matt y Sara el hogar que siempre merecieron. Los insultos de Kurt y Leia me impactaron, pero en ese momento ya no me afectaban tanto. Ellos seguían con su actitud, diciendo con desdén que, por supuesto, debería llevarme a Sara conmigo, pero de una manera que mostraba lo poco que les importaba. Parecía que pensaban que, como Sara era una niña, no encajaba en sus planes, ya que las niñas no eran vistas como una heredera de la familia. Bueno, supongo que así termina nuestra discusión, dijo Kurt, con una sonrisa cruel en su rostro. Ya empacaste tus maletas, entonces lárgate. Me alegra que una enfermedad como tú se vaya de nuestra casa. En ese momento, Julian abrió la boca, su tono más firme que nunca. Tengo algo que decir, comenzó, mirando a Kurt y Leia con determinación. Matt y yo también nos vamos con mamá. ¿Qué? Se sorprendieron. ¿Qué dijiste?, preguntó Leia, incredulidad en su voz. ¿Estás diciendo que no quieres vivir con nosotros? Julian no vaciló, y sus palabras salieron como una verdad dolorosa. Ignoras todo lo que le hiciste a mamá, lo que le dijiste, pero desde nuestro punto de vista, nuestra madre fue mucho mejor que tú. Kurt no pudo contener su rabia, y su voz se alzó furiosa. ¿Qué acabas de decir, pedazo de... ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu propio padre? Pero Julian no retrocedió. Todo lo que haces es tratar de controlar a todos y a todo para que todo salga como tú quieres. Incluso nuestra madre sufrió por eso. La razón por la que ella terminó tan destruida y finalmente se quitó la vida fue por tu culpa. No solo por ti, sino también por Kurt y Leia. Todo esto es su culpa también. La sala se llenó de un silencio pesado, pero yo sabía que, por fin, Julian estaba diciendo lo que tanto había guardado durante años, la verdad que nadie quería enfrentar. Aquí tienes el segmento reescrito, manteniendo el tono y la emocionalidad de la escena. Julian no se contuvo. Sus palabras cortaron el aire con una intensidad que dejó a todos en silencio. Solías hablarle a nuestra madre, que ya no está, de la misma manera en que ahora le hablas a nuestra mamá. ¿Creías que no nos íbamos a dar cuenta? Todos ustedes se comportan así solo porque éramos niños. Todos ustedes son personas horribles. Me dan asco. La vergüenza y el dolor en sus palabras atravesaron el corazón de Dominique, Kurt y Leia. Ninguno de ellos pudo mirarlo a los ojos. Kurt y Leia bajaron la cabeza, sin poder responder, pero Dominique, temblando de furia, no pudo guardar silencio. «Cállate ya», gritó, «no quiero estar con ustedes. Salgan de aquí todos». Ver a Dominique completamente paralizado por lo que Julian había dicho ya no me asustaba. No era más que un hombre pequeño e impotente, atrapado en su propio orgullo. Antes de irnos, miramos a Dominique por última vez. Todos lo fulminamos con la mirada. Me acerqué, y sin una sola palabra más, dije, «Bueno, supongo que no nos volveremos a ver». Sin esperar una despedida, salimos de la casa, juntos, dejando atrás todo lo que habíamos sufrido.
Decidí seguir adelante. Contraté un abogado y presenté una demanda por el sufrimiento emocional que Dominique, Kurt y Leia me habían causado, además de una solicitud de manutención infantil. Pronto, me mudé a un apartamento que había alquilado, donde podía empezar de nuevo con Julian, Matt y Sarah. Gracias al apoyo de los abuelos y los tíos de los niños, más la manutención infantil, logramos encontrar un lugar decente donde vivir. Cada niño tendría su propia habitación, y yo también tendría la mía. Sabía que el camino no sería fácil. Ser madre soltera traería desafíos y dificultades, pero tenía a mis hijos a mi lado, juntos, como una familia, superaríamos cada obstáculo. Gracias por seguir nuestra historia hasta el final. No olviden suscribirse a nuestro canal. Esperamos verlos en nuestro próximo video.